Nuevo vídeo dedicado a la geografía de la Serra da Nave. Esta vez vamos a tratar aspectos de geografía humana. Comenzamos con el poblamiento. Y vamos a empezar con un texto de Aquilino Ribeiro, que es este que tienen ustedes en pantalla, en el que, si se fijan sobre todo en los párrafos inferiores, ya les da una pista de que esta zona de la nave, contrariamente a lo que pudiese parecer, pues tiene un complejo ecológico difícil, fue habitada desde los tiempos prehistóricos. Concretamente, se reconocen la presencia humana 6.000 años antes de Cristo. Aparte, luego, antes de la época romana, estuvo habitada por celtas, por castros prerromanos que sean. Atestigua esta presencia del hombre prehistórico los innumerables monumentos megalíticos encontrados en el planalto da nave. Antas, dólmenes, lo que en la zona local se llaman orcas, en definitiva, monumentos funerarios. En lo que es el planalto de la nave, en la zona central, la zona core, al sur de Albito, al sur de la Quinta dos Caetanos, hacia Ariz, en la zona que tienen ustedes en el mapa, está la necrópolis megalítica de la nave, que consta fundamentalmente de más de 6 monumentos funerarios. La Orca da Fonte do Rato, la Orca das Carquellas, la Orca de Seixas, Bebedouro I, Bebedouro II, la estatua Menir de Perabella, etc., que son visitables, puesto que desde hace unos 25 años el municipio de Moimenta a Beira hizo un rutero para poderlos visitar. Además, se han encontrado restos de castros celtas, de castros prerromanos, como por ejemplo el povoado de Muro, cerca de Perabella. Lo cierto es que esta región tuvo las mismas vicisitudes que el resto de la península ibérica: la invasión musulmana, la reconquista cristiana, etcétera, etcétera. Una presencia judaica reducida, no tan importante como en otras zonas de la Beira, sobre todo en la Beira Baixa, Belmonte, Covillá, pero sí que hay alguna presencia judía en Trancoso y sobre todo en nuestra región, en Vilacova Cuelleira, una vila del Concello de Vilanova de Paiva, que tuvo una importante presencia judaica en la Edad Media. Bien, sin embargo, el complejo ecológico es muy difícil, como se ha dicho antes. Suelos pobres, ácidos, de pocos rendimientos. Eso hizo que ya desde finales del siglo XIX esta zona de la Beira Alta, tal como el resto de la región de las Beiras, fuese tierra de migración. Comenzaban las primeras migraciones. ¿A dónde? Fundamentalmente a Brasil. Brasil y sobre todo a las ciudades importantes, a Lisboa, a Porto, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Les quiero recomendar esta película que tienen ustedes aquí, una película clásica interesantísima, María Papoila, de 1937. Yo recuerdo la primera vez que la vi, me impresionó las primeras secuencias de la película, cuando la protagonista, que es una chica muy pobre que vivía en casa, no sé si vivía en casa de unos familiares o de otros vecinos del pueblo, porque fuese huérfana o porque sus padres no la pudiesen mantener. Lo cierto es que esta chica pues la trataban peor que animales, peor que un animal.
y entonces decide emigrar a Lisboa, para ponerse a servir en alguna de las casas. Yo recuerdo las primeras secuencias son fantásticas cuando coge el tren para ir a Coimbra y luego hacer el empalme hacia Lisboa. Dentro del tren, esas secuencias, cuando se ríen de ella porque, bueno, pues es una aldeana, va vestida pobremente con unos cestos, con canastas, y de repente se pone a cantar. Entonces todos los viajeros del tren se quedan extasiados por esta canción. Bien, esto simplemente para comentar que esta inmigración era muy común en la primera mitad del siglo XX. Continuó sobre todo a partir de los años 60. Y entonces la inmigración se dirigía fundamentalmente a Francia y a otros países de Europa Occidental, como la República Federal de Alemania, Suiza y en menor medida otros países como Bélgica. Verdaderamente, en los años a principios del siglo XX, tal como nos cuenta Aquilino Ribeiro, las condiciones de vida eran muy duras. La agricultura, la ganadería, no daba para mantener las familias. Por tanto, la emigración era una solución. Tampoco ayudaban las malas comunicaciones. En la primera mitad del siglo XX prácticamente no había carreteras. Había una o dos carreteras asfaltadas, el resto eran caminos de tierra. Afortunadamente hoy en día, en las últimas décadas, y ahora luego lo veremos, las comunicaciones han mejorado muchísimo. Eso hace que, bueno, pues se pueda fijar alguna población. Pero en general la población se ha ido reduciendo en estos municipios. Moimenta da Beira, Vilanova de Paiva, Sernancellet, Castro Daire, Tarouca, prácticamente han perdido la mitad de la población desde los años 50. Es una regresión de la población importante. Actualmente ya no se dan esas migraciones tan masivas hacia Europa, pero el problema es que la población que ha quedado en las aldeas, en las vilas, está bastante envejecida. Es población de bastante edad. Por tanto, digamos que hay menos nacimientos que defunciones y la población va reduciéndose. A nivel, digamos, poblacional, pues sobre todo las sedes de consello, las vilas sede de consello, como Moimenta, como Sernancellet, como Vilanova de Paiva, funcionan como centros de servicio para toda la región. Son verdaderas ciudades. A pesar de que tengan poca población, numéricamente hablando, son, digamos, núcleos urbanos, núcleos con aspecto plenamente urbano. Bien, en cuanto al poblamiento propiamente dicho, este es concentrado en aldeas y vilas. No existe la población diseminada por el territorio. En cuanto a la construcción, la arquitectura tradicional, tendríamos la muy conocida Casa Beirá. La Casa Beirá es edificada siempre en piedra, fundamentalmente en granito, que es tan abundante en la región. Las construcciones más modestas utilizan la mampostería. Las casas más ricas, más abastadas, utilizan la técnica de construcción de la sillería. Pero en lo esencial, la Casa Beirá tiene los siguientes elementos. Tiene una planta baja, que se suele llamar la loya, que estaba destinada a guarecer el ganado y almacenar productos agrícolas, aperos, etcétera, etcétera. Y la planta superior eran las habitaciones. A ella se accedía desde el exterior, mediante una escalera en piedra de granito.
Y esta escalera daba paso a un rellano, a una puerta que podía estar cubierto o no, y entrando por esa puerta se llegaba a la principal habitación de la casa, que era la cocina, básicamente. La cocina era un espacio amplio donde estaba también la chimenea. Tenía una serie de bancos, tenía una serie de estantes para guardar ropa, para guardar utensilios de cocina, vajilla, etcétera, etcétera. Y era, por así decirlo, el lugar donde se convivía en la casa, donde se pasaban las horas. No muchas, porque realmente la gente fundamentalmente utilizaba la casa para dormir, para cenar y dormir, porque prácticamente se pasaba todo el día en el campo, en las faenas agrícolas, llevando al ganado, etcétera, etcétera. Aparte de esta cocina, estaban las habitaciones, pequeñitas, simplemente para dormir, y en alguna de estas casas, como esta que ven ustedes ahí, aparece la figura del balcón. Un balcón en una de estas habitaciones que se utilizaba fundamentalmente para secar el maíz o para poner la fruta a madurar. En aquellas casas más ricas, más abastadas, más señoriales, la entrada a la casa se hacía por una especie de salón donde se recibían las visitas, se hacía la vida social, etcétera, etcétera. Y como he comentado anteriormente, estas casas más ricas, como estas que vienen ustedes en la imagen, están construidas a base de sillería de granito, están más elaboradas. Es cierto que estas casas antiguas, muchas de ellas no tenían condiciones de habitabilidad, eran incómodas, eran frías, no tenían agua corriente. Por ello, cuando se dio el proceso de emigración en los años 60, hacia Francia, hacia la República Federal Alemana, muchos de estos habitantes de los pueblos, al regresar o simplemente para pasar las vacaciones, decidieron rehabilitar o incluso reconstruir sus viviendas en las aldeas, en las vilas. Algunos, como es el caso que tenemos en pantalla, tuvieron la sensibilidad de mantener la estructura típica de la casa beira, obviamente con todas las comodidades dentro. Pero la estructura está ahí, el escalón exterior, la planta baja, la loya, obviamente ahora no es para mantener ganado ni aperos agrícolas, pues puede servir para meter el coche, como trastero, etcétera, etcétera. Pero la estructura se mantiene. Otros, en cambio, pues decidieron construir nuevas tipologías, las que veían en Francia o en Alemania, que les resultaban más atractivas, más cómodas. Aquí ha habido de todo. Ha habido localidades donde se ha impuesto, digamos, un gusto por la conservación de la arquitectura tradicional, y esto que estamos viendo es un ejemplo. Se trata de la localidad de Fraguas. Fraguas es una localidad muy antigua, una vila muy antigua, que llegó a ser sede de Consello hasta 1885 y ahora pertenece al Consello de Vilanova de Paiva, pero que ha sabido mantener la estructura de su casco antiguo, con esas magníficas casas de piedra que pueden ver allí. Es una localidad que la propia estructura urbana, ahora lo verán, que baja en cuesta hacia el valle del Paiva, hace que el casco antiguo esté muy constreñido, muy comprimido. Aquí tienen una imaginaria muy bonita de la localidad de Paiva. Es casi una postal. Observen el casco antiguo perfectamente conservado y cómo la expansión de la villa se ha dado hacia el norte, hacia zonas más elevadas, fundamentalmente para proteger los pocos terrenos de huerta que quedaban junto al río. ¿Lo ven? Río Paiva. Y más allá de la villa vemos ese inmenso pinar que corresponde a esas repoblaciones que se hicieron en los bordes del macizo de la nave a partir de los años 50. Bien, en otras aldeas
lo normal es encontrarnos con un montón de viviendas que tienen una tipología extraña a la región, ¿eh? Son viviendas tipo chalet francés, chalet suizo, etc. Aquí tengo un ejemplo. Esto es Peravella, la aldea de Peravella, la entrada a la aldea de Peravella. Fíjense esas viviendas unifamiliares, y generalmente se suelen situar en la periferia de las aldeas, ¿eh? Afortunadamente en Portugal las aldeas saben conservar ese buen gusto en la construcción, en el mantenimiento de los tejados, etc. No se ven barbaridades como pueda pasar aquí en España, que se ven casas de ladrillo cara vista que descaracterizan totalmente los pueblos. En Portugal tienen ese buen gusto para conservar, digamos, la arquitectura más tradicional. Y a veces hay casos extremos, como este que presentamos ahora, que es Queiriga, la aldea de Queiriga. Prácticamente en los años 60 se vació, la gente emigró a Francia, y la renovación del caserío ha sido prácticamente total, con viviendas a estilo francés, con lo cual da un aspecto realmente bastante curioso, ¿no? Alguien ha dicho que Queiriga es la aldea más francesa de Portugal. Las comunicaciones en la región de la nave. Cuando hablamos de comunicaciones nos vamos a referir fundamentalmente a las carreteras, puesto que líneas de ferrocarril no pasan por esta región, pasan excéntricas a la región. Vienen en el Valle del Duero, viene en la línea de la Beira Alta. Hablando de carreteras, hemos de decir que la principal estrada nacional que ha comunicado Viseu con el Valle del Duero, con Lamego, con Reua, ha sido siempre la Nacional 2. Tienen ahí el trazado. La Nacional 2 atraviesa la Serra de Montemuro, a la izquierda de la región de la Nave. Desde Viseu sube hasta Castro Daire, en el Valle del Paiva, y desde ahí sube el Monte Muro hasta bajar a Lamego. Actualmente, como sabemos, esta estrada nacional ha sido mejorada con la construcción paralela a ella de una autopista, la autopista A24. Bien, pero centrándonos en lo que es la región de la Nave, hay que decir que las comunicaciones por carretera hasta hace 50-60 años eran bastante deficientes. Bien, analizamos la situación de las estradas y nos remontamos al año 1958, con ayuda de este extraordinario mapa, que es el Atlas de España y Portugal de Firestone Hispania, la empresa multinacional norteamericana fabricante de neumáticos, de pneus. Recordemos que en aquella época Firestone tenía abierto 2 plantas, una en cada país, la de Basauri en el País Vasco, en España, y la de Alcochete en Portugal. Esta factoría de Alcochete fue posteriormente cerrada. Creo que ahora su lugar lo ocupa el establecimiento llamado Freeport, un establecimiento de ocio y de tiendas de la margen sur de Lisboa. Bien, este mapa es interesante por lo siguiente. Firestone publicaba muy buenos mapas de carreteras, muy buenos mapas de estradas, en el que el trazado de las carreteras era fiel a la realidad, a pesar de que era un mapa, en este caso, un mapa a escala 1/500.000, no muy detallado. Sin embargo, las estradas sí que estaban muy bien detalladas. Su recorrido, su sinuosidad, su trazado, los puertos de montaña, etc. Y para la época era de lo mejor que se había publicado. Incluso para mi opinión, para mi gusto, mejor que los afamados mapas Michelin. En este caso vemos ampliado esta zona de la nave y estamos en los años 50, por tanto
Estamos con la nomenclatura que tenían las estradas en el Plano Rodoviario Nacional de 1945. Recordamos, para quien no esté familiarizado con ello, que las estradas en Portugal en aquella época, a partir del Plano Rodoviario del 45, se nombraban de la siguiente manera. Estradas principais eran aquellas que tenían 1 o 2 dígitos. Por ejemplo, en nuestra zona, la Estrada Nacional 2 o la Estrada Nacional 16. Y luego estaban las estradas nacionales de primer, segundo y tercer orden, que tenían 3 dígitos. Las estradas nacionales de primer orden, el primer dígito empezaba por 1. Fíjense que ahí en este mapa las marca con color rojo, con color encarnado. Es el caso de la Nacional 102, esa estrada transversal que bajaba desde la zona de Bragança hasta Felorico da Beira, hasta enlazar con la Nacional 16 y con la Nacional 17. También tenemos las estradas nacionales de segundo orden, aquellas de 3 dígitos que empezaban por 2. En nuestra zona tenemos, por ejemplo, la Nacional 226 o la Nacional 229. Y luego estaban las estradas nacionales de tercer orden, aquellas con 3 dígitos que empezaban por 3. Aquí hay muchas de ellas, pero no constan en este mapa su numeración. También había otras estradas de tipo local. Pero básicamente estas eran las estradas que estaban asfaltadas en aquella época, en los años 50. Analizándolo, vemos que la principal estrada que pasaba cerca de la Serra da Nave era la Estrada Nacional 226. Una estrada importante, todavía hoy en día lo es, que pasa por el borde noreste de la Serra da Nave y que se cree que es una antigua ruta ya utilizada por los romanos. Comunica desde el sur la zona de Trancoso, la zona de Guarda, la zona de Piñao, con el Valle del Duero, con Lamego, como ven ahí al norte, y Regua. Esta Estrada Nacional 226 pasaba prácticamente por las sedes de concellos de la región de la Nave. Pasa muy cerca, muy perto de Serranselle, como ven en el mapa. Utiliza el valle del río Tábora, después de Trancoso. Fíjese cómo a la salida de Trancoso hace un desvío hacia el norte para remontar el interfluvio y bajar al valle del Alto Tábora. Sigue el valle del Alto Tábora, ya digo, por Serranselle, por Vila da Ponte, y luego a partir de Vila da Ponte ya remonta el interfluvio con el río Tedo hasta bajar a Moimenta da Beira. Fíjense que en aquella época no estaba construido el gran embalse, la barragem do Vilar, sobre el río Tábora, que se acabó de construir en 1965. Por eso no aparece reflejado ahí. Es interesante ver cómo era la zona antes de la construcción de este gran embalse. Desde Moimenta da Beira pasaba por Leomil. Ahí hay un error, pone Leamil, es Leomil. Subía hacia arriba para bordear las últimas estribaciones de la Serra da Nave. Aparecía ahí la Estrada Nacional 331, que por Salcedo bajaba a Armamar y a Regua, y luego continúa con un trazado sinuoso hasta las cercanías de Tarouca y bajaba ya hasta Lamego, hasta la importante ciudad de Lamego, donde confluía ahí con la Nacional número 2 y ya se bajaba hacia Peso da Regua. Ya digo, esta era la estrada fundamental y sigue siéndolo, de toda la zona norte de la Nave. Luego tenemos otra estrada importante, que es la Estrada Nacional 323, que ya estaba construida en esa época
y que bajando desde Tabuaso, en el norte, y desde el Valle del Duero, pasando por Moimenta da Beira, bajaba hacia Vilanova de Paiva, la otra sede del Consello de la región de la Nave. Pero fíjense que la Nacional 323 desde Moimenta da Beira no bajaba directamente a Vilanova de Paiva, sino que continuaba por el mismo trazado de la Nacional 226, realmente se cogía la Nacional 226 al sur de Moimenta, para luego tomar un desvío como Nacional 323 por la zona de Caría, lo ven ahí, Caría, Granja do Paiva, Ariz, Soutosa, Peva, Ayáis, y ya llegar a Vilanova de Paiva. ¿Por qué hacía este trazado extraño? Fundamentalmente para evitar tener que subir hasta los 1000 metros del planalto de la nave, de lo que ahí llamaban Leomil. Fíjense que está ahí el pico de los 1010 metros, zona de Albite, está por ahí. Entonces, por esa razón, la Estrada Nacional 323 bajaba un poco hacia la zona de Caría y ya tomaba el Valle del Alto Paiva, con un trazado relativamente cómodo hasta Vilanova de Paiva. Sin embargo, desde Vilanova de Paiva continuaba esta Estrada Nacional, continuaba hacia el sur, hacia Viseu, y aquí ya tenía un trazado más complicado, tal como existe todavía hasta los días de hoy. Esta Estrada Nacional 323 al sur de Vilanova de Paiva tiene un trazado sinuoso, tiene que remontar la Serra de Cota, el interfluvio entre el río Paiva y el río Bouga, lo ven ahí, tiene que subir hasta la zona de Iglesia da Cota, de Noeira da Cota, luego tiene que bajar hasta el Valle del Bouga, que ya va algo encajado en esa zona, atravesarlo por un puente y luego subir otra vez al interfluvio hacia la zona de Sepóns y Santa Eufemia, para luego desembocar cerca de Cavernais en la Estrada Nacional 229, que era otra estrada nacional de segundo orden importante, que bajaba desde Aguiar da Beira, lo ven ahí, naciendo en la Nacional 226, bajaba por Aguiar da Beira hacia Vila da Igreja, lo que hoy se llama Sátao, la población de Sátao, y ya directamente por la zona de Mundao ya entraba en la capital, en la ciudad de Viseu. Y esta era la situación de la nave, de la región de la nave, en aquella época, en los años 50. Ninguna estrada asfaltada más. Tan solo, lo ven ahí, una estrada asfaltada, según este mapa, que comunicaba Vilanova de Paiva con la aldea con la vila de Touro, la importante vila de Touro, de apenas 6 kilómetros de trazado. El resto de vilas de la zona de la Serra de Nave, según este mapa, no tenían estradas asfaltadas. Y ojo, había vilas muy importantes. Estamos pensando en Albite, por ejemplo. Estamos pensando en Vilacova Cuelleira. Estamos pensando en Pendille, por ejemplo. Tendrían que esperar un poquito más hasta que se trazasen estradas asfaltadas, como veremos a continuación. Simplemente para acabar con este comentario, le podemos alargar más. Realmente, cuando un mapa es bueno como este, realmente podríamos estar una hora hablando de la toponimia, etcétera, etcétera. Ya hemos comentado que el mapa, en mi opinión, es muy, muy detallado, muy interesante para el trazado de las carreteras, de las estradas. En cambio, en lo que se refiere a toponimia de sierras, de elevaciones, ahí falla un poquito, si se fijan un poco. Pero bueno, no se le puede pedir todo. Simplemente es interesante ver cómo, por ejemplo,
la Serra de Leomil, que es como se conocía antes a la Serra da Nave actualmente, la hacía continuar hasta prácticamente la Nacional 2. Es decir, que según este mapa, la Nacional 2 sería la separación entre la Serra de Montemuro a la izquierda y la Serra da Nave a la derecha. No está claro todavía hoy en día dónde acaba el Montemuro y dónde comienza la nave, como ya comentamos. Pero vemos algunos errores. Por ejemplo, es correcto en la colocación de los marcos geodésicos, que es bastante interesante. Por ejemplo, a la izquierda de la Nacional 2, al norte de Castrodaire, vemos el pico de Montemuro, la mayor elevación de la Sierra de Montemuro, 1.382 metros. Sin embargo, comete un error grave poniendo a continuación Serra da Gralleira. No, la Serra da Gralleira es el macizo de la Gralleira, está al sur del río Paiva, al sur del río Paiva. Serra de Freita, Serra de Arada, Serra de São Macario, etc. También tenemos, y es curioso, al sur de Vilanova de Paiva tenemos lo que llama el mapa la Serra de Cota. Está bien indicado. Hoy en día se prefiere mejor el nombre de Serra de San Lourenço, aunque realmente el pico de San Lourenço está un poco más a la izquierda. Está más cercano a la zona de Mois, de Moredo. Pero a la derecha de la Serra de Cota nos pone una toponimia muy curiosa. Pone plan alto de Ferreira. Yo supongo que este Ferreira debe referirse a una aldea que se llama Ferreira de Aves, que creo que pertenece al Concello de Sátao. Debe referirse a esa aldea de Ferreira de Aves. Aunque realmente, más que plan alto de Ferreira, hoy en día a toda esta zona se le conoce como la Serra da Lapa, porque mismo al lado de donde pone plan alto de Ferreira tenemos el nacimiento del río Bouva, y sabemos que en el nacimiento del río Bouva está la aldea de Nuestra Señora da Lapa, el famoso santuario de Nuestra Señora da Lapa, cerca de Quintela da Lapa. Precisamente estas sierras de aquí, que realmente es la misma, es el bloque elevado de que hablábamos en el otro vídeo, un bloque elevado, luego mordido por la erosión de los ríos y que ha sido individualizado en fragmentos. Todo este fragmento se le conoce como Serra da Lapa, a pesar de que, según este mapa, localmente se le pueda conocer como, según pone ahí, Serra de Aguiar, por Aguiar da Beira, Serra do Pisco, pero son nombres, digamos, masculinos. Hoy en día toda esa zona es la Serra da Lapa, y más a la derecha ya sería la zona de la Serra de Penedono, la Serra de Penedono, que ha sido individualizada de la zona de la nave por el valle del Alto Tábora. Vamos a ver la situación actual y vemos que la situación ha mejorado completamente. En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo muy grande por mejorar las comunicaciones por carretera, dejando aparte las innumerables estradas municipais que los diversos concellos han ido construyendo para enlazar todas las freguesías y todas las aldeas por carretera. Vamos a ver en este otro mapa cuáles han sido, digamos, las novedades con respecto a los años 60. Una de ellas, y que fue construida precisamente en esta década de los 60, es la Estrada Nacional 225, que liga Vilanova de Paiva a Castrodaire y a Castelo de Paiva, siguiendo más o menos el curso del río Paiva. En el caso del Concello de Vilanova de Paiva fue muy importante porque comunicaba vilas y aldeas importantes, sobre todo al oeste del Concello: Vilacova Cuelleira, Pendille, etc. Por otro lado,
la Nacional 323, que bajaba desde Vilanova de Paiva hasta Viseu, hemos dicho que tenía un trazado muy sinuoso, muy difícil. Bien, esto se mejoró ya en los años, a principios del año 2000-2003, con la construcción de la Nacional 329. La Estrada Nacional 329, curiosamente, estaba ya diseñada en el plano rodoviario de 1945, pero nunca se llegó a construir efectivamente. Esta Estrada Nacional 329 iba a ligar norte-sur desde Mondín da Beira, desde São João de Tarouca, hasta Vilanova de Paiva, atravesando el planalto central de la nave. Bien, esta estrada se construyó por fin en el año 2000, suponiendo un paso adelante importantísimo para todas estas freguesías, todas estas aldeas del corazón de la nave, que ya dejaron de estar aisladas. Estoy refiriendo, por ejemplo, a Touro, estoy refiriendo sobre todo a Albite y Porto da Nave, que antiguamente estaban completamente aisladas y a partir de ahora tienen una comunicación relativamente fácil, sencilla, con, ya digo, hacia el norte, hacia São João da Tarouca y Mondín da Beira, y luego enlazando con la 226 hacia Lamego y Regua, y por el sur hasta Vilanova de Paiva, y muy importante, la prolongación que se hizo en estos mismos años, entre el 2000 y el 2003, que quedó inaugurada, de la variante de la 329 entre Vilanova de Paiva y Sátão, para ahí ya enlazar con la Nacional 229 y llegar hasta Viseu. Este trazado entre Vilanova de Paiva y Sátão, de 11 kilómetros de extensión, toma el aspecto de vía rápida, con varios puentes o viaductos, en especial destacamos el que cruza el río Gouga, y que ha acortado enormemente y ha facilitado el trayecto, la comunicación entre Vilanova de Paiva y Viseu, de tal forma que en poco más de media hora se llega actualmente desde Vilanova de Paiva hasta Viseu. Y esta es, grosso modo, la historia de cómo se han ido conformando las diversas carreteras que hoy en día existen en la región de la nave. Resumiendo, tendríamos la importancia de dos carreteras históricas, la Nacional 226 y la Nacional 323, ya existentes hace 60 años, y la construcción, para mí fundamental, para la zona de la nave sobre todo, de la Estrada Nacional 329. Esa estrada que estaba ya prevista desde los años 40, pero que nunca se iniciaba hasta el año 2000 en que se concluyó. Es muy importante porque, además de facilitar enormemente la comunicación entre Vilanova de Paiva y la capital, Viseu, también ha supuesto, como hemos dicho antes, atravesar el planalto da nave, poner aldeas a vilas que antes estaban prácticamente incomunicadas, por ejemplo Albite, Porto da Nave, comunicarlas fácilmente, bien con la zona de Lamego, con el Valle del Duero, bien con la zona de Viseu, atravesando el planalto de la nave. Quiero que se fijen en esta fotografía. Esta es una fotografía de la Estrada Nacional 329, saliendo desde la zona de São João de Tarouca. Hemos abandonado el valle del río Barossa, se ha pasado por cerca de Vilaxá do Monte y la estrada está subiendo imperceptiblemente, pero constantemente, está subiendo hacia el planalto da nave, hacia la zona de Porto da Nave.
Fíjense qué paisaje tan espectacular. Aquello que se ve al fondo, más elevado de una cumbre plana, es el planalto de la nave. Aquí podemos apreciar perfectamente lo que era antiguamente el planalto de la nave, que era una superficie, un bloque elevado a más de 1000 metros, y cómo sus bordes, como este caso que tenemos aquí, han sido erosionados, han sido rebajados por causa de los ríos que van a dar al río Duero, que van a desembocar al río Duero. En este caso aquí estamos en la cuenca del río Barosa. Fluentes, corgos, regatos que van a dar al río Barosa han provocado este rebajamiento. Pero en realidad este paisaje es bellísimo. Fíjese cómo se intuye al fondo el planalto de la nave, imponente en su horizontalidad. Las cumbres que están a cerca de 1000 metros de altitud. Además de esta Estrada Nacional 329, también fue muy importante la Estrada Nacional 225, por supuesto, entre Vilanova de Paiva y Castro Daire, dando servicio a todas estas importantes vilas, Vilacova, Colleira, Pendilla, etc. La Estrada Nacional 226 debería ser mejorada, fundamentalmente porque ya tiene un trazado antiguo y pasa por el centro de muchas localidades, de muchas vilas, con lo cual ralentiza el tráfico. Sobre todo nos estamos refiriendo a la travesía de Moimenta-Davira. Bien, hay que decir que hay un proyecto para mejorar el trazado de la Nacional 226, convirtiéndola en un itinerario complementario, en una IC. Concretamente, creo recordar que era la IC 26. Está en proyecto de trazado. ¿Cuándo se realizará? No lo sabemos. El tiempo dirá. Y, haciendo un comentario ya más global de la zona de la nave, decir que, obviamente, la autoestrada A24, entre Viseu y Lamego Peso de Regua, es también un factor muy importante, sobre todo para la zona oeste de los concellos de Vilanova de Paiva y de Tarouca. Es una vía rápida, una autopista que comunica rápidamente Viseu con el norte, con la zona de Lamego, Regua y la zona de Vilarreal de Trás-os-Montes. Y hasta aquí este segundo vídeo sobre la geografía de la Serra da Nave. En este caso hemos tratado aspectos de geografía humana, el poblamiento y las comunicaciones. Recuerden que tenemos un tercer vídeo en el que vamos a hablar de los sectores económicos en la Serra da Nave. Gracias por la atención y hasta un próximo vídeo.